cálida bienvenida a esta videoconferencia virtual llamada Semana de la Farmacología. Desde nuestra sociedad científica y nuestra casa de estudios Unifrance El Alto, agradecemos de antemano su participación al evento del día de hoy. Algunas recomendaciones. Por favor, mantener siempre el micrófono desactivado. También deben de mantener lo que son las cámaras desactivadas. Si algún participante tiene una de estas dos activadas, se le va a proceder a anular. Al finalizar la videoconferencia se va a habilitar lo que es un chat para la ronda de preguntas que tengan todos los participantes del día de hoy. Y por último, lo que es para el llenado del formulario, deben de revisar sus datos porque en este caso lo que es la SOCEM Unifrance El Alto no se va a hacer responsable por alguna falla o algún error. Nuevamente se les vuelve a reiterar que para lo cual se les va a pedir que al final de la videoconferencia vayan realizando sus preguntas, dudas o consultas que tengan acerca del tema. Esto a través del chat de Zoom, donde se va a proceder a leer los comentarios de esta ponencia. Bien, el día de hoy se va a hablar del tema Introducción a la Toxicología Farmacológica, dictado por el doctor Aldo Rubén Ayala Ala. Este mismo tiene un muy largo recorrido vamos a hacerla bien. Tiene lo que es un doctorado en educación en la Universidad Benito Juárez de México. Es máster en innovación social, Playgroup en España. Tiene una maestría en salud pública y gerencia en salud en la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Su especialidad en imagenología en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno en Buenos Aires, Argentina. Licenciatura en Medicina en la Universidad Técnica de Oruro. Un diplomado en Gestión de Competencias Docentes Unifrance El Alto, Bolivia. Diplomado en Geopolítica del Recurso Hídrico y su regulación en el horizonte del vivir bien y la madre tierra, UNITEP, La Paz, Bolivia. Diplomado en Farmacología General, Univalle La Paz, Bolivia. Diplomado en Recursos Humanos, Universidad Católica Boliviana. Diplomado en Psicopedagogía, Planificación, Gestión y Evaluación de Educación Superior en Salud, UMSA La Paz, Bolivia. Diplomado en Educación Superior, UMSA. Diplomado en Ciencias Forenses, UMSA. Y por último, educador certificado por Google USA. Sin más que decir, le cedo la palabra al doctor. Doctor Aldo Zubén Ayala Ala. Muy bien, a todos los presentes y por ende también a los gestores de la Semana Farmacológica. Es un gusto para mí realmente dirigirme a todos ustedes en estos minutos y en este tiempo que vamos a estar un poco conversando sobre este tema que se ha preparado para este momento. Espero sea del interés, de la curiosidad y obviamente tal vez añadir más conocimiento, ¿no es cierto?, a la parte farmacológica médica, sobre todo para lo que estamos pues preparándonos y estudiando, ¿no? Entonces, con este previo inicio e introducción voy a obviamente dar comienzo a la ponencia. Muy bien. Dentro de lo que necesitamos comprender durante todo este tiempo que obviamente ya vivimos en una educación 4.0, en una realidad más allá del 2.0 y en unas necesidades sobre todo actuales, tanto a nivel médico como a nivel social, la toxicología ha desarrollado, digamos, un área muy interesante en relación a lo que de verdad deberíamos darle también un espacio, ¿no es cierto?, dentro de nuestra formación. Requerimos o sugerimos que la toxicología sea, digamos, una área que sea básicamente tomada en cuenta de una manera mucho más especial durante, digamos, una formación primaria, digamos, como es, digamos, en la parte universitaria, ¿no?
ya que básicamente este tipo de áreas se lo desarrolla a nivel de posgrado o es a veces una especialidad en el área de bioquímica, ¿no? Y otras áreas obviamente que vayan del lado, digamos, de este tipo de temas. Entonces, yo considero obviamente que la toxicología deberíamos por lo menos, ¿no? Tener un conocimiento, digamos, a nivel intermedio, considerando que nos permita, digamos, ¿no? Enfrentarnos a distintos problemas o casos que se nos vayan a presentar durante la actividad médica. Recordemos que pacientes intoxicados, y obviamente entrando dentro de los acápites de este tema, lo vemos siempre. Y a veces cuando decimos intoxicados nos referimos mucho a la parte de venenos, ¿no? Nos referimos a la parte de, no sé, sustancias químicas, ¿no? Que obviamente nosotros inoculamos o a veces el paciente mismo toma por error, ¿no es cierto? Una sobredosis, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Va más allá. El punto de la toxicología va mucho más allá, parte obviamente desde aspectos hasta alimentarios, ¿no? Entonces es obviamente lo que vamos a hacer ahora a nivel, digamos, introductivo, a nivel de los primeros pasos, a nivel de generalidades que nos permitan, digamos, tener un conocimiento básico, por lo menos de la toxicología, que debería obviamente, como vuelvo a repetir, profundizarse ya de mejor manera, digamos, ¿no? A nivel ya académico. Muy bien. Dando comienzo a esto, tenemos lo primero que deberíamos saber siempre en cualquier área, digamos, específica es el qué es, ¿no? ¿Qué es la toxicología? A qué se refiere? Más allá, digamos, de lo que uno entiende como veneno, ¿no es cierto? Porque básicamente a veces lo referimos a aquello, o es el estudio de los efectos nocivos, ¿ya? Es el estudio de los efectos nocivos en relación a lo que cualquier tipo de agente, ya sea químico o físico, pueda producir en nuestro sistema, más allá, digamos, de nuestros sistemas biológicos. Entonces, una definición tal vez sería, por ejemplo, ¿no? Ya que en estos tiempos creo que todo ya es tóxico, ¿no? Todo aquello que básicamente te extrae negatividad o te da negatividad es tóxico, ¿no? Se ha escrito libros, pero que va más allá, digamos, de lo que estamos hablando ahora, pero quisiera que haga un poquito de relación en nuestro contexto actual. Sacamos o sacan libros de gente tóxica, ¿no? La parte de manejar o de catalogar una persona como tóxica, más allá, digamos, de que sea dañina, eh, está, ¿no? En nuestro léxico, ¿no? En la parte digamos, de temas que obviamente lo vemos, pero como una forma social, pero que ya obviamente uno entiende de lo que es tóxico, ¿no? Luego también obviamente está lo que siempre se maneja, ¿no? En estos últimos tiempos, el hecho de reflejarnos, ¿no? O básicamente catalogar a una persona de tóxico o tóxica a veces viene mucho con relaciones hasta a veces emocionales, ¿no? Entonces también obviamente está ahí, ¿no? Entonces, la parte del concepto básicamente es esa, ¿no? De que obviamente es el estudio más que todo de venenos, pero nos vamos a enfocar mucho en la parte de los efectos nocivos, ¿ya? La mayor mayoría dentro de la parte, digamos, de la historia de este concepto viene, ¿no? Desde la parte de los venenos naturales, ¿no? Que básicamente somos los mismos, nosotros mismos los que hemos fabricado, ¿no? Este tipo de contrariedades en relación, digamos, a la parte de que algo se convierte en un veneno. Obviamente que el ser humano no hace, digamos, ¿no? De una forma natural, normal, una sustancia que pueda, obviamente, convertirse en veneno, sino obviamente es una sustancia que básicamente debería controlarse, pero básicamente por una mala, digamos, conducta de administración y demás, seguramente se convierte en una toxicidad, ¿no? O se vuelve una sustancia tóxica. Entonces, lo que más, digamos, nosotros vamos a enfocarnos, digamos, como médicos, es la parte, digamos, siempre de poder, uno, prevenir y otro, obviamente, tratar, ¿no? Y obviamente, y a veces, muchas veces, rehabilitar también personas con este tipo eh,
problemas, ¿no? Entonces, a esto va, ¿no? Lo que les muestro ahora va, digamos, a esto en relación de que no nos enfocamos mucho en eso, ¿no? Tengo entendido, obviamente, cuando uno ve, digamos, el programa dentro de una asignatura como es farmacología, no vemos mucho a capitón, mucho a profundidad esta parte de la toxicología en los fármacos, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos verlo de una manera o darle el espacio necesario a lo que obviamente les estaba poniendo a analizar. Aquí obviamente para comenzar, digamos, a tener en cuenta qué efectos, ¿no? Son nocivos, digamos, o perjudiciales en relación, digamos, a una sustancia. Los efectos, por ejemplo, nocivos, ¿no? Siempre van a ir en contra, digamos, ¿no? De la función normal de uno mismo, ¿no es cierto? Aquí me refiero sobre todo a la parte de romper la homeostasis, ¿no? De romper el pH, ¿no? El romper el equilibrio del medio interno. Entonces, he ahí, digamos, donde afecta, digamos, o tiene básicamente su protagonismo en la parte de la nocividad que tienen estos agentes, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que dentro de esta parte, digamos, de los efectos nocivos, el impacto que obviamente sucede en los cambios culturales, sobre todo, sociales y lo que obviamente estamos viendo, tanto ambientales y demás, eh, se ve mucho en la parte de la parte asistencial, ¿no? En los hospitales, ¿ya? Vamos a tomar siempre en cuenta la parte de la exposición laboral, ¿no? El uso siempre indebido de drogas, efectos adversos de medicamentos, em, intoxicaciones voluntarias, como también accidentales, y también la parte de catástrofes, ¿no? Y contaminación ambiental que siempre es, ¿no? Y se ve, ¿no? Entonces, otro de los conceptos que también tenemos que tomar en cuenta al momento de entrar a esta área es la parte de la toxicidad, ¿ya? Es muy distinto, parece que fuera lo mismo, ¿no? Pero cuando decimos toxicología y hablamos de toxicidad, hay una diferencia interesante en el concepto. Como pueden ver, el término de toxicidad es lo que obviamente se emplea para describir, ¿no? A la naturaleza de los efectos perjudiciales. Ya en relación, digamos, a la parte de los agentes que estos mismos producen. Por ejemplo, en la parte de capacidad de una sustancia, ¿no? De poder, digamos, ocasionar un daño, ¿no? Obviamente a eso llamamos, digamos, la toxicidad. Por eso que en farmacología generalmente se ve la parte de cuánto es el grado de su toxicidad de tal sustancia. Cuando se lo pasa a elaborar, es esa, digamos, ¿no? El enfoque que debemos darle en relación, digamos, a cuán tóxico podría ser, ¿no? Pero todo esto varía, ¿no? Todo esto varía en relación a 3 puntos. Como pueden ver, está basado, digamos, en su dosis, cuánto de dosis se le va a administrar, o cuánto de esa cantidad de esa sustancia ha sido absorbida, ¿no? En ese organismo. Otro sería la vía de administración, ¿no? Recordemos que la intravenosa y la vía inhalatoria son las más rápidas, digamos, en cuestiones de absorción para poder producir toxicidad, ¿no? Entonces, estamos hablando ya ahí de toxicidad, ¿no? Eso quiero que me quede claro. La parte de distribución de la dosis en el tiempo. Esta parte lo vamos a ver más adelante en una clasificación, ¿no? En una pequeña tablita, donde el tiempo hace mucho para que algo se pueda convertir tóxico o pueda tener ese grado de toxicidad en nuestro organismo. Hay que tomar en cuenta que cuánto, cuánto de dosis hayas absorbido en un tiempo, digamos unos 3 meses, podríamos clasificar a esa intoxicación en distintos tipos, ¿no? Y vale decir, agudas, ¿no? Crónicas, ¿no? Entonces, es mucho, digamos, lo que uno podemos absorber dentro de lo que nos informe, ¿no? Si el paciente nos dice obviamente que es una intoxicación por años, ¿no? Generalmente a veces son laborales este tipo de intoxicaciones,
tú podrías catalogar, digamos, a esa persona como algo mucho más serio, pero que aún no se está manifestando y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es siempre importante tomar en cuenta aquello porque básicamente eso te da los datos de poder prevenir, ¿no? Algo que tal vez todavía no se ha manifestado, ¿no? Y a veces y cuando a veces se manifiesta no hay, digamos, eh, modo, digamos, ¿no? De volver hacia atrás y se vuelve el caso irreversible. Entonces, lo que pido obviamente ahora para su atención es que obviamente manejemos siempre este tipo de tres aspectos, ¿no? Y es lo mismo que yo les pediría al momento de poder recetar, ¿no? Yo creo que es la palabra, o cuando ustedes den algún tipo de medicamento, ¿no? En relación, digamos, o cuando ingieran algún tipo de medicamento, porque podría ser lo mismo. Entonces, fijarse mucho en la dosis, fijarse mucho en qué vía se está haciendo y obviamente la parte de la distribución en cuánto tiempo, ¿no? Ustedes saben que hay tratamientos médicos muy largos, crónicos, ¿no? Que eso, mal que bien, al principio es todo bien, ¿no? Es todo bueno porque me está ayudando a mantener mi vida como estaba, pero a la larga generalmente te produce siempre algún tipo de daño, ¿no? Desde lo más básico que sería una gastritis medicamentosa, ¿no? Una gastritis atrófica, ¿no? Básicamente algún tipo de patología a nivel gástrico, pero obviamente siempre hay que considerar que todo medicamento no es ningún medicamento blanco, ¿no? Son medicamentos que siempre traen, digamos, algo negativo, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es siempre importante considerar. Y estos tres puntos, como se dan cuenta, básicamente se lo maneja dentro de la toxicidad, no se lo maneja mucho dentro de la farmacología como tal, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un fármaco y ven dosis y ven vía de administración y ven distribución o cuánto le voy a dar, esto es porque tú estás obviamente ahí cuidando que ese medicamento no se convierta en algo tóxico o no entre dentro dentro de la parte de la toxicidad. Es por eso que nosotros vemos esto, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, no va mucho, digamos, dentro de la farmacología, sino va más, digamos, a la parte de la toxicidad. Es por eso que se da en esa parte de dosis y demás, ¿no? Entonces, es importante. Hay otras cosas, ¿no? Obviamente otras palabras derivadas de la misma, digamos, ¿no? De la parte tóxica, obviamente, ¿qué es un toxicante, ¿no? Como dice, hace referencia siempre a sustancias que son producidas por las mismas actividades humanas, ¿no? O derivadas de estas, ¿no? Entonces, ustedes saben, el sonido, ¿no? La parte ambiental, no sé, obras en construcción donde los mismos obreros no estén con las medidas de poderse proteger, ¿no? Tanto a vibraciones, que también resultaría ser tóxico, o en la parte, digamos, médica, por ejemplo, también, que obviamente son actividades humanas, que también obviamente estamos a riesgo, ¿no? De poder ser, no sé, inoculados por alguna sustancia por error, o a nivel, digamos, de sustancias inhaladas, ¿no? Por error, bien. Y otro tipo de factores, ¿no? A nivel de piel también, a nivel de forma tópica, que también obviamente es producida por actividades humanas. Entonces tenemos, ¿no? Ese tipo de relación, digamos, y que forma parte de la toxicología, que es la parte de esto, ¿no? Que es el toxicante. Entonces, a cuidarse también de esto, ¿no? Obviamente es una situación que a veces no la tomamos en cuenta, ¿no? Generalmente estamos, digamos, como que acostumbrados, pero forma parte de una forma de vivir que básicamente tal vez ahora no lo vean o no lo sientan como tal, pero generalmente a la larga, tanto el estrés que obviamente uno vive, y en la forma de vida que ahora estamos viviendo en relación a todo lo que ha pasado anteriormente y demás, nos lleva, digamos, a poder tomar en cuenta si realmente estamos estando, digamos, en una situación normal o básicamente estamos intoxicados, ¿no? Aunque no lo sientamos, aunque no lo percibamos de esa forma. Bien, entonces a todo esto llegamos a la parte de la palabra que es la toxina, ¿no? O sea, se dan cuenta, vamos de una forma de una escalera, ¿no? Desde una rama, digamos, mayor, llegamos a una palabra realmente que es básicamente que
que cubre y llena, digamos, todas las demás, ¿no? La famosa toxina. Mm, Generalmente una toxina siempre está referida a una sustancia de tipo y de forma natural. No es sintetizada, sino básicamente se lo llama natural. Generalmente yo creo que ustedes han escuchado la parte de toxina en animales, ¿no? Qué sé yo, serpientes, ¿no? No sé, animales ponzoñosos, mm, arácnidos, ¿no? Y demás. Entonces, que obviamente dentro de su parte, digamos, de defensa, tienen toxinas. Entonces, recordemos que esa es la parte, digamos, que se maneja. Entonces, tomemos en cuenta que este tipo de sustancias, ¿no? Forman la base, ¿no? La base de estudio, básicamente, de la toxicología, ¿ya? Entonces, esa, digamos, es la mayor, digamos, palabra que deberíamos tomar en cuenta para poder ahí derivar, ¿no? Los conceptos necesarios para poder entrar a este ámbito. Bien, como ven, a veces la toxicología siempre lo pensamos en el área de bioquímica, ¿no? Sobre que la toxicología tiene sus acápites y tiene sus ramas, ¿no? De estudio, en algunos muy profundos, ¿no? Que se hace básicamente ciencia, y en otros obviamente de manera, digamos, ¿no? Relativamente ahí está, ¿no? Sabemos que existe, sabemos que está ahí, sabemos que podemos pasar por algún tipo de situación similar, pero no está presente. Aquí puedo mencionar algunas, ¿no? Algunas que son necesarias, digamos, dentro de nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, la toxicología ambiental, ¿no? Que básicamente es lo que habíamos hablado dentro de la parte de toxicante, la toxicología ocupacional, ¿no? La parte industrial, que obviamente es básicamente nuestro ambiente, la parte reglamentaria, ¿no? La toxicología reglamentaria, la toxicología de los alimentos, que es, yo creo, algo importante porque básicamente intoxicaciones por la parte alimentaria llega bastante. La toxicología clínica, ¿no? Que es lo que ahora obviamente sugiero profundizar el estudio. Toxicología descriptiva, que básicamente se maneja mucho en la parte forense también, ¿no? Como está ahí también la parte de toxicología forense, la toxicología analítica y la mecanicista, ¿no? Que son básicamente puntos, digamos, donde ingresan, ¿no? Podríamos mencionar otros tipos de áreas también, ¿no? Como la parte experimental, que es básicamente donde se prueban, ¿no? Se prueban los venenos, para decirlo así, se prueban y obviamente se ven las reacciones, se ven los efectos nocivos, ¿no? Las mutaciones que obviamente podría producir algunos. Entonces está en la parte experimental. Alguno que también no he colocado es la ecotoxicología, que también influye mucho con el medio ambiente, ¿no? Y algunos obviamente que son y forman parte. Entonces está básicamente muy diseminada esta parte de la rama, ¿no? De esta subdisciplina. Pero sí, digamos, ¿no? Nosotros básicamente en el área médica lo conocemos y lo relacionamos siempre con los medicamentos, ¿no? No vemos mucho las otras áreas, tal vez no sé, no creo que sea por desinterés, sino tal vez porque no es lo que básicamente nos llega a cada momento, ¿no? Y de eso estoy hablando básicamente de la parte clínica, ¿no? De la toxicología clínica. Entonces, aquí obviamente llegamos a un punto en que tenemos que tener a un médico toxicólogo, ¿no? Generalmente ya en otras áreas de la ciencia médica existe como especialidad, como les había dicho en un principio, el médico toxicólogo, ¿no? Em, Básicamente es un médico especializado en relación, digamos, al tratamiento de los pacientes, ¿ya? Presente intoxicaciones, obviamente pacientes que presentan intoxicaciones, ¿no? Y que tiene este tipo de médico, ¿no es cierto?, un conocimiento en varias ramas. Primeramente, medicina de emergencia. Yo creo que eso es lo principal.
también en áreas como pediatría, ¿no? En áreas como salud pública y obviamente medicina interna, ¿no? Terapia intensiva y también podríamos mencionar medicina forense, ¿ya? Entonces es un médico básicamente de una amplia, digamos, gama de conocimientos y habilidades. Entonces, a veces lo pormenorizamos, ¿no? A un médico cuando a veces lo catalogamos, digamos, dentro de lo que no es área clínica o quirúrgica. Pero recordemos que existen especialidades mucho más profundas, digamos, en el ámbito médico, ¿no? Y una de estas es la toxicología, es el médico toxicólogo, ¿no? Existen en algunos hospitales de mayor complejidad consultorios y hasta áreas, ¿no? Netamente dedicadas a la intoxicación. Imagínense en ciudades del primer mundo donde obviamente la intoxicación es de todos los días, ¿no? Ya sean de niños, ya sean de adultos, ¿no? Que obviamente llegan todo el tiempo y son básicamente pacientes que deberían ser atendidos por personal básicamente especializado, ¿no? Entonces es eso, digamos, ¿no? La parte de la toxicología en realidad. Aquí entramos a la parte de la parte de los agentes tóxicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos a los metales pesados. Yo creo que eso es obvio. Uno de ellos, por ejemplo, el plomo, ¿no? Que básicamente, si podríamos hablar del plomo, podríamos hablar desde unos 1500 años antes de Cristo, ¿no? Donde básicamente desde allí ya empezaba con sus intoxicaciones, ¿no? Hasta ahora, hasta la fecha. Entonces, pese a que ya se conoce todos los medios, digamos, de tratamiento, de solución, digamos, de este tipo de intoxicaciones, aún se sigue dando. Y hasta que obviamente son hasta de forma iatrogénica, les comento, ¿no? Y obviamente hay que tomar en cuenta. Solventes y vapores, que yo creo que también es de forma inhalatoria sobre todo. Radiación y materiales, ¿no? Que también. La radiación siempre ha sido una forma, digamos, de intoxicación que más allá de que sabemos que la radiación nos hace daño, ¿no? Seguimos obviamente manejando, pero ya va, digamos, en una conciencia mucho más actualizada, donde ya se va dejando mucho la parte del manejo, ¿no? De los rayos, de la radiación. La dioxina y furanos, que también son compuestos derivados, pesticidas, cuando no, ¿no? Los pesticidas, obviamente, en este tipo de puntos de partida donde ya el cáncer se está volviendo una de las primeras enfermedades, ¿no? A nivel mundial, donde obviamente está causando muertes, más allá, digamos, del cáncer de útero, más allá de la parte femenina, en ambos sexos estaría entrando, ¿no? La parte del consumo de pesticidas, ¿no? Ustedes saben que en la parte de la agricultura se maneja mucho. Entonces, está produciendo que sea un círculo vicioso donde siempre estemos alrededor de pesticidas, ¿no? Queramos o no, estamos ahí, ¿no? Porque básicamente la parte de la flora, obviamente, en cuestiones de la agricultura, nos está trayendo este tipo de problemas. Y a veces no sabemos por qué a la larga existe bastante cáncer de colon, ¿no? Porque a la larga hay cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿De dónde viene esto? Toxinas vegetales y toxinas animales, yo creo que es básicamente de poder relacionar, sobre todo en relación a enfermedades que podría transmitirse a través de la ingesta, digamos, de sus derivados, ¿no? Ya sea leche, como alguna vez hubo alguna enfermedad similar, ya sea, digamos, por la carne, ¿no? Contaminada, etcétera. Entonces, obviamente son agentes que a veces no lo tomamos en cuenta mucho en relación a la enfermedad y el paciente transcurre y se vuelve recurrente. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria, ¿no? Se enfermó y lo tratamos y obviamente luego a los 6 meses vuelve otra vez por la misma patología y se vuelve a enfermar y lo volvemos a tratar y así, ¿no? Es un círculo a veces vicioso. Cuando tú a veces, si nosotros pondríamos a profundizarnos en ese modo de vivir del paciente, te das cuenta que vive alrededor de puros agentes tóxicos, ¿no? Entonces, a veces es un tema que también influye mucho en la realidad social, ¿ya?
Dentro de la etimología, ¿qué podemos hablar? Perdón. Dentro de la etimología tenemos que hablar que la palabra toxicología viene mucho, digamos, de la parte de veneno, ¿no? Del famoso toxicón, ¿no? Que básicamente nos es traducible al veneno, ¿no? Básicamente son sustancias capaces de producir efectos nocivos en los seres vivos, que ya obviamente lo habíamos aclarado. Dentro de la historia, acá está el padre, ¿no? El padre de la toxicología, ¿no? Que es Paracelso, ¿no? Este señor que es básicamente el que podría, a través de la alquimia, Paracelso tiene bastantes libros de alquimia, donde ha hecho, ¿no? La parte de la generación a través de combinaciones y demás, las partes de las sustancias que son venenos, ¿no? Ha creado bastantes sustancias. Pero obviamente no, recordemos que no es en función de causar daño, sino en función obviamente de producir algún bien. Pero él siempre lo decía, ¿no? Él manejaba un lema, no sé si lo puse acá, él manejaba un lema en relación a que un veneno, una sustancia podría ser siempre un veneno en relación o dependiendo de su dosis, ¿no? Eh, o sea, una sustancia podría ser noble, pero se podría volver también algo maligno, si obviamente exageraríamos en el uso de su dosis, ¿no? Entonces, habría que poner, digamos, en cuenta aquello que dijo siempre él por el hecho mismo de poder cuidar aquello que parece algo muy bueno, pero a veces exageramos en el uso y lo convertimos en algo muy malo, que a veces siempre pasa en el paciente, ¿no? Paciente que le ha gustado una pastilla, un comprimido, le ha gustado un medicamento, entonces cae en el hecho de que ese le va a ayudar todo el tiempo y cae en la idea de que si uno me ha hecho bien, ¿cómo me hará dos, no? O si 1 gramo me ha hecho bien, ¿cómo me hará 1,5 gramos? O ¿cómo me hará 2 gramos, no? O si, digamos, 1 gramo no me hace nada y si tomo uno más, ¿no? Y si quizás sí me hace mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, a veces que maneja el paciente y es por eso que cae en esta idea, ¿no? De no considerar la sobredosis o la dosis diaria o la dosis límite que se maneja, ¿no? Mm, ¿Qué más? La parte, digamos, de esto antes de que me olvide, que toda sustancia, obviamente, depende de su dosis, como les había dicho, pero esto determina si a mayor dosis de lo que realmente debería darse, se convierte siempre en un veneno o algo tóxico. ¿Listo? Yo creo que dentro de la etimología podríamos concluir con eso, en relación a poder determinar que la dosis es vital. Es vital para que esa sustancia no cause lo que necesito o lo que básicamente sé que podría causar. ¿Ya? Entonces ahí tienen, ¿no? Yo creo que esta parte de las intoxicaciones se ha visto mucho en relación a cuando estuvimos buscando el tratamiento del COVID, ¿no? Ahí tienen dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Como mucha gente cayó en esta idea, ¿no? De poderse curar a través de un compuesto nada claro, digamos, en su cuestión, digamos, de ayudarte o no ayudarte, y cómo es que la gente compraba, ¿no? Y obviamente caía, digamos, en el hecho de poderse querer curar. Ustedes saben que en esos tiempos de ceguera, tanto científica como también de ceguera, de conocimiento común, la mejor idea, digamos, que tenía alguien, lo usaba y se transmitía como un enlace de cadena y todos obviamente usaban y todos creían en el medicamento, muchos cayeron en esto, ¿no? Y al no manejarse dosis adecuada, bueno, pues ahí tenemos la intoxicación por dióxido de cloro que fue fatal, ¿no? Ustedes saben que el daño que produce a nivel del medio interno una intoxicación de estas es irreversible, ¿no? Y lo mismo cae con otros medicamentos que se han usado, ¿no? Como la citromicina, la ivermectina, que también estaba en su punto, digamos, de ahí, de auge, ¿no? Y otro tipo, digamos, de sustancias, ¿no?
Pero ¿qué íbamos a hacer? ¿No? Se comprendía que ese tipo de histeria colectiva que había, el de no poder, digamos, ni acudir a un hospital porque todo estaba lleno y no sabíamos quién te iba a ayudar, eh, no había de otra, ¿no? Entonces, es algo obviamente que también hay que considerar. Aquí tenemos, ¿no? Uno de sus libros de este señor, del padre de la toxicología, ¿no? Que obviamente lo manejaba de buena forma, digamos, ¿no? Para él, ¿no? Pero siempre colocaba como mayor recomendación esto de manejar muy bien dosis. Bien, acá está el médico toxicólogo que les había mencionado hace un momento. Y el plomo, ¿no? El plomo, ya les había dicho, ¿no? Es una de las, de los primeros venenos, les voy a decir así, invisibles. Y sí, son muy, la parte, digamos, dañina que produce a nivel, sobre todo nefrológica, hepática, ¿no? Y sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los venenos muy antiguos, pero hasta ahora lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en nuestra línea de medicamentos, línea de tratamientos para solución, digamos, de emergencia. Muchos de los intoxicados por plomo entran hasta UTI, ¿no? Llegan hasta las últimas y a veces no salen algunos por el grado de lesión. Tenemos una parte, digamos, importante en esto, que es la contaminación versus la intoxicación, ¿ya? No es lo mismo decir o catalogar a un paciente en relación a que si está contaminado o si está intoxicado, ¿no? Como dice ahí, contaminación no es nada más la presencia, ¿no? La presencia, pero de un tóxico, ¿ya? Esa es la contaminación, la presencia de un tóxico en el organismo. Em, en el cual obviamente no debería estar, o sea, se supone que, por ejemplo, una persona normal estaría contaminada, ¿no? Hablaremos del plomo, podríamos decirle que una persona está contaminada porque obviamente tiene un plomo dentro del organismo, tiene plomo dentro del organismo, ¿no? A eso le llamamos persona contaminada. De una intoxicación, ¿qué es? No es nada más ya la manifestación de esa contaminación, ¿no? O sea, es básicamente donde sale ya y florece la enfermedad como tal. Entonces, para la diferencia básica de esto es que está enfermo o no está enfermo, ¿no? ¿Tiene signos, tiene síntomas o no, ¿no? Entonces, si el paciente dice, bueno, sí he vivido alrededor de algún tipo de empresa industrial donde manejaba mucho plomo y hasta el momento, ¿cómo se siente? Me siento bien, perfecto. Podría estar el paciente catalogado como alguien contaminado, ¿no? Pero si ya obviamente viene el paciente con una cefalea, con sangrados, por mucosas y demás, entonces ya podríamos decir que el paciente está intoxicado, ¿no? Hay que tener en cuenta que la intoxicación se desarrolla básicamente por la presencia, ¿no? de este tóxico dentro del organismo. Em, Se supone que el organismo tiene un umbral, ¿no? Es la idea, digamos, que se maneja, ¿no? Para que obviamente alguien que quizás ha estado mucho tiempo en contacto con el agente, no le haya pasado nada, ¿no? Entonces, porque su umbral es muy alto quizás, ¿no? Y algunas personas que básicamente han estado menos de un año ya están con signos y síntomas, entonces el umbral es muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, es obviamente de la dosis umbral es muy interesante a veces, ¿no? Profundizar en esto. Y eso a veces es lo que nos falta, digamos, ¿no? En relación a poder comprender, porque en base a eso a veces se da explicaciones a enfermedades de larga data, ¿no? Como de corta, ¿no? Ahora, en la parte de la intoxicación tiene varias causas, ¿no? Puede ser intencional, o sea, que alguien ha querido suicidarse, ¿no? Y básicamente toma algo, busca algo, digamos, contaminante, ¿no? Una toxina por ahí, obviamente, para poder causar esa intoxicación, y eso es intencional, existe, se da. Alimentaria, no creo que nadie, digamos, coma algo para que le haga daño, no creo, ¿no? Porque si eso fuera, entonces ya sería intoxicación intencional también.
Generalmente la alimentaria es fortuita, ¿no? Porque básicamente no sabes cómo se ha preparado tal alimento o no sabes cómo ha venido tal alimento, o básicamente, sobre todo, se da, ustedes saben, en la parte de los alimentos enlatados, ¿no? El famoso, vamos a tocar ahorita un poco de bacteriología, el Clostridium perfringens, ¿no? Eh, el famoso, esta famosa bacteria que es letal, ¿no? En relación a su intoxicación, sobre todo que viene en el arroz, ¿no? Cuando a veces guardamos el arroz y se forma ahí en las cepas, o en famosos enlatados donde ya vienen con sus hinchazones y obviamente igual y comemos y es fatal, ¿no? O a veces en el yogur también, ¿no? Que obviamente sería intoxicaciones alimentarias. Luego tenemos la parte de las accidentales, que básicamente también es fortuita, ¿no? Por animales ponzoñosos, como lo había mencionado en un inicio, tenemos, ¿no? A bastantes animales, digamos, que podrían inocular, ¿no? Su toxina, ya sea por defensa o por ataque. Plantas tóxicas, ¿no? También hay que tomarla en cuenta. Algunas drogas, hablaríamos ahí de los medicamentos, sería muy amplio la charla con drogas. Los laborales, yo creo que eso a veces es siempre crónico, uno nunca se da cuenta, pero a veces sufre ese tipo de intoxicación. La parte de ambiental y la famosa iatrogénica, ¿no? Que básicamente se da, ¿no? Se da en algún tipo de factor, digamos, que se podría producir dentro de nuestra labor médica. Acá, obviamente, vamos a ver lo que les había comentado en un inicio, que es la intoxicación aguda, la subaguda, la subcrónica y la intoxicación crónica. ¿Ya? Esto, como decía, si se acuerdan, en un inicio les he dicho tres factores, ¿no? Dosis, tiempo y obviamente la parte de la vida, ¿no? O la parte de la vía de administración. Entonces, en la parte de tiempo de aparición entra esto, ¿no? En la intoxicación aguda. La intoxicación aguda tiene que catalogarse dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? O sea, ustedes clasifican a un intoxicado de forma aguda porque ha venido dentro de las primeras 24, ¿no? Qué sé yo, he comido algo esta mañana y ahora estoy así, ¿no? Está intoxicado, ¿no? Pero es agudo, ¿no es cierto? La subaguda no es nada más la exposición frente a menor de 28 días, ¿no? Que podríamos catalogarlo dentro de la subaguda, más o menos un mes, ¿no es cierto? La subcrónica, que es una intoxicación inferior a los 90 días, unos 3 meses, ¿no? Que es necesario a veces catalogar de esta forma. Y la intoxicación crónica, ¿no? Que es básicamente mayor a los 90 días. Generalmente hay pacientes que vienen con años, ¿no? Soy 10 años, estoy 6 años, ¿no? Bueno, es un intoxicado crónico. Pero este intoxicado crónico se subdivide todavía en dos más, ¿ya? Por ejemplo, por acumulación del tóxico. Tenemos el famoso saturnismo, porque se va acumulando. Existen algunos venenos estimados que se va acumulando, son los famosos llamados de depósito, ¿no? Y estos son tóxicos, básicamente, que se van acumulando poco a poco, hasta que supera el umbral y produce la enfermedad, produce la intoxicación. De igual forma, tenemos medicamentos de depósito, ¿no? Uno de estos podría ser la micacina, por ejemplo, ¿no? Que básicamente se va depositando y va lesionando la parte, ¿no? De la cápsula glomerular y obviamente va lesionando, va haciendo la parte de las nefrosis y todo el problema que podría contraer aquello. Entonces, por eso que es un medicamento súper controlado y obviamente mucho cuidado cuando hay pacientes con este tipo de daño. Entonces, ahí tenemos a la acumulación del tóxico. Luego tenemos a la parte de acumulación de efectos. Aquí tenemos al daño, digamos, que se podría dar a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, a la intoxicación que sea por sulfuro de carbono, que daña básicamente a los nervios, ¿no? Entonces son, digamos, intoxicaciones crónicas de relevancia, ¿no? De relevancia.
De aquí está una pequeña tablita donde básicamente podría, digamos, resumir lo que estamos viendo en relación, digamos, a la exposición. Por ejemplo, si es sobreagudo, la exposición debería ser, bueno, corta, ¿no? Porque recuerden que es menos de 24 horas, pero la dosis tiene que ser muy alta. Eso también, ¿no? O sea, si es una dosis muy baja, no le va a pasar nada, ¿no? Por la parte de los sistemas de compensación del medio interno, no va a pasar nada, ¿no? Pero si pasa, obviamente la sintomatología es siempre rápida, evolución grave, con alta frecuencia de muerte, etcétera, ¿no? Y la muerte podría, si no se hace nada, minutos y horas, así de letal. En la parte aguda, igual, es corta, pero la dosis podría ser alta, ¿no? Entonces tenemos síntomas visibles, ¿no? Que pueden llevar a la muerte y la muerte más o menos es en pocos días, ¿no? Entonces, no creo, ¿no? No creo que nadie obviamente espere hasta el último día para poder dar solución a esto. La subaguda, que es básicamente exposición media, dosis igual de igual forma, tiene que ser media. La sintomatología es más o menos leve, ¿no? Y eso, la muerte podría darse en días o semanas. Entonces, yo creo que tampoco nadie fallecería por una intoxicación de subaguda, ¿no? Y la crónica, que es obviamente la exposición debe ser repetida, la dosis tiene que ser baja, porque recuerden que es a depósito. Puede ser asintomático, leve, ¿no? Y obviamente la muerte es casi, casi el 0%, ¿no? Pero lo malo es que a veces dicen, ¿no? En relación, digamos, a los casos que se dan en intoxicación crónica, al final no te mata lo que obviamente te ha intoxicado, sino la consecuencia de esto, por ejemplo, te podría dar cáncer, ¿no? Te da cáncer. Generalmente, si tú estás, digamos, crónicamente fumando, ¿no? La nicotina y todos los componentes que vienen, a la larga, obviamente, generalmente no mueres por la intoxicación del humo o de la nicotina o todos los factores aquellos, sino falleces por cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la relación que debemos buscar. Aquí también tenemos la parte de toxicidades evidentes, ¿no? En relación, digamos, ¿a qué entendemos por toxicidad evidente? ¿No? Cuando ya obviamente manejamos la parte de evidente, es más o menos como medicina basada en la evidencia, ¿no? Donde tenemos que ver los signos, donde tenemos que ver los síntomas que producen aquello, ¿no? Generalmente son o aquellos que superan, digamos, los límites tanto del equilibrio y obviamente la toxicidad se manifiesta, ¿no? En el organismo. Luego tenemos la dosis discriminante. La dosis discriminante no es nada más ese nivel, ¿no? De dosis que, como les había hablado, debería superarse, ¿no? Y si no se supera, bueno, pues no causa la muerte, y si se supera, bueno, pues sí, ¿no? Existen a veces hasta 4 niveles dentro de lo que maneja la toxicología. El efecto reversible, yo creo que es claro, ¿no? Si el paciente llega intoxicado, tenemos que hacer todo lo posible para darle, digamos, algún tipo de medicamento que contrarreste aquello y obviamente salvarle de esa intoxicación. Entonces se ha vuelto reversible, ¿no? El efecto irreversible es aquel que no va a desaparecer, ¿no? Ni con el tratamiento ni con el tiempo. Hay algunas intoxicaciones que se sugiere que se aleje de aquello, ¿no? Te alejas de aquello y te vas desintoxicando con el tiempo. Hay otro efecto que es el famoso estocástico. Esto del estocástico tiene una probabilidad de que se produzca el efecto cuando aumenta la dosis, ¿ya? O sea, podríamos estar hablando de cuando nosotros dosificamos a una mayor dosis, podríamos estarle produciendo al paciente un efecto estocástico, ¿no? O sea, nosotros estaríamos produciendo esa intoxicación, ¿no? Si le damos una mayor dosis de lo que de verdad necesita. Y el no estocástico, por ejemplo, en la intensidad, es aquel, digamos, en el que la intensidad o la gravedad del efecto, ¿no? Depende directamente de la dosis, ¿ya? Entonces, básicamente se hace, digamos, ese tipo de diferencia entre estos dos. Bien, y aquí entramos digamos, a la parte de peligro y dosis.
hemos hablado durante, creo, esta parte de dosis, pero hay que tener muy en cuenta la parte del peligro, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos? Que no es nada más, digamos, la capacidad que tiene, digamos, un tóxico de causar daño, se lo hace o se lo clasifica dentro de estos tres criterios. Por ejemplo, ¿no? El DT50 que lo manejan los toxicólogos generalmente le dicen que es la dosis tóxica, ¿no? Que básicamente es que puede generar este tipo de efectos al 50% en los animales expuestos. O sea, dentro de la parte experimental se maneja esto, ¿no? Y se cataloga como DT50 cuando si supera, digamos, los 50% de probabilidad o de dosis, podría generar efectos nocivos. Luego está el DL, que es básicamente dosis letal, que yo creo que no hay mucho que hablar en esto, sí o sí te causa la muerte, ¿no? Cualquier dosis, ¿no? Así sea mínima, igual, ¿no? Y la dosis letal 50, que básicamente podríamos hasta hablar de venenos de algunos animales, que te podría causar la muerte si supera, digamos, el 50%, ¿no? Dentro de estudios. Básicamente esto está catalogado dentro de la toxicología y así, digamos, lo clasifican los toxicólogos, ¿no? Dentro de estos tres criterios para poder evaluar. ¿No? Y obviamente acá nuestro ¿no? querido actor, que no sé si se acuerdan en este episodio, ¿no? Donde cómo es que recomendaba, ¿no? La parte de la calaverita, ¿no? La calaverita en este sentido se manejaba mucho en dosis letales, ¿no? Y dosis L50, donde colocaban esta calaverita dentro de un triángulo, ¿no? Para obviamente clasificarlo como dosis letales. Generalmente se maneja en venenos, también en sustancias que a veces producen eutanasia, también se maneja, ¿no? Entonces ahí tiene, ¿no? Un dato para no salirnos de lo que queremos, ¿no? Comprender. Y casi ya, creo que por último, si no me equivoco, tenemos exposición y riesgo, ¿no? En esta parte, ¿qué entendemos por exposición y riesgo? Exposición, obviamente, las diferentes maneras de que un organismo, de que un ser vivo entre en contacto con un tóxico. Existen distintas formas. Por ejemplo, dentro de la exposición podríamos hablar de la duración. ¿Cuánto tiempo ha estado ese paciente o esa persona en contacto con ese agente tóxico, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuál ha sido el mecanismo por el cual ha ingresado el tóxico a ese organismo? O, por ejemplo, ¿cuánto ha sido la cantidad del agente tóxico que ha ingresado, ¿no? Entonces, como pueden ver, podemos verlo de distintas formas, de distintas variables, ¿no? Para poder estudiar esto. Entonces, es muy dinámico, digamos, la intoxicación, ¿no? Habría que hacer muchas preguntas, ¿no? Al paciente intoxicado en relación a esto. Y es a veces que, ¿no? Generalmente ingresó y a veces no sabe, ¿no? Cuánto es la cantidad y a veces es eso que a veces falla, digamos, en el organismo, porque en una intoxicación por pesticidas, por ejemplo, es el mecanismo o la forma, digamos, que hay que manejarlo es a veces por dosis, ¿no? Y es un poco, se hace complicado, ¿no? Se hace complicado y a veces las secuelas que te podría dejar ese tipo de intoxicaciones es mayor por el tiempo que está pasando, ¿no? Pues tu intoxicado, cada minuto es clave y eso cada segundo es clave, ¿no? De poder salvarte o no. Y el riesgo, ¿no? El riesgo básicamente es lo que, si estás obviamente directamente relacionado con la exposición, ¿no? Se supone que epidemiológicamente en un año podrías estar apegado a un riesgo de intoxicación más o menos del 30 al 40%. Mucho depende de qué es lo que haces, ¿no? Entonces, ustedes pónganse a pensar, ¿no? En la parte médica o la parte de la rama de la salud, los profesionales, ¿cuánto tiempo estaremos en riesgo? ¿Cuánto será el nivel de riesgo? ¿Bajo, alto, no? ¿Un riesgo intermedio? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuán probable saldremos de ese riesgo de ser intoxicados por algo? ¿No? Entonces, son preguntas que podríamos hacernos.
Y es a veces, estimados, que a veces en función a eso también se calculan muchas cosas, ¿no? Si tu trabajo tiene mucho riesgo, a veces también en función a eso se hacen a veces hasta cálculos salariales. Eso en la parte administrativa, ¿no? En medicina del trabajo, por ejemplo, hacen esto, ¿no? Hacen cálculos de cuánto es el riesgo, cuánto de riesgo tienes tú, digamos, en tu área de poder estar, digamos, sometido a intoxicaciones, por ejemplo, los radiólogos, ¿no? Cuánto será, digamos, el porcentaje, ¿no? Que manejan para realmente poder valorar, digamos, su trabajo, ¿no? Su ambiente laboral. Y en función de eso a veces hacen, digamos, las compensaciones, pero ni eso te salva de la intoxicación que podría ser irreversible. Y creo que con esto hemos terminado, ¿no? Entonces espero que este tipo de conceptos, de ayuda, obviamente, de orientación también, me haya servido, ¿no? Durante esta primera parte de la introducción, que es básicamente por donde debemos comenzar al hablar de toxicología. Gracias por su atención. Doctor Aldo, por esa increíble ponencia. La verdad fue muy enriquecedora. Y decir a los participantes que por favor, si tienen alguna duda, pregunta en relación a la conferencia de hoy, por favor, escríbanlas en el chat de Zoom. Doctor, pregunta, doctor Aldo, ¿qué dice? Doctor de Jesús Mario dice, doctor Ayala, ¿a qué le llama tiempo de toxicidad? Porque comentó en varias ocasiones que dependiendo el tiempo se considera tóxico es con base a las patologías, tiempos de dosis o algo que debamos saber. Muy bien. Eh, Cuando he hablado de tiempo, tal vez sí lo he repetido, creo que sí, es porque quizás tal vez de alguna forma subconsciente quería llegar a ustedes en relación a que consideren mucho el tiempo con el cual nosotros manejamos la medicación, porque vamos a hablar más de lo que nos importa, ¿no? Eh, a veces, ustedes saben, la parte, por ejemplo, antibiótica, generalmente es de 7 a 10 días, no puede ser más, ¿no? O digamos medicamentos más cortos, por ejemplo, algunos como los corticoides, hasta 3 días, por lo menos en una situación normal. Pero en una situación crónica generalmente a veces manejamos 2, 3 o hasta a veces 4 meses. Y a veces más, ¿no? Entonces, identifiquen aquello, ¿no? Ustedes saben que de corticoides podemos hablar hasta de Cushing como, como el más común, digamos, dentro de las situaciones que podría darse en algo no normal, ¿no? Y es por eso que tal vez yo decía mucho la parte del tiempo de dosis o tiempo de toxicidad, porque si no manejamos esto, no lo equilibramos de forma ideal, ¿no? Entramos en que nosotros, o tú entras como un parte del factor de que tú estás intoxicando a tu paciente. Es súpermente iatrogénico y eso a veces el paciente no lo entiende, no lo sabe, ¿no? Pero cuando ya empiezan a aparecer complicaciones de tipo nefrológico y empiezan a aparecer complicaciones de tipo a veces hepático, ¿no? Y ya, bueno, nomás a veces ni el médico mismo se da cuenta que ha sido causa de un factor, digamos, de que se vayan complicando otros sistemas. Entonces, mucho influye esto. El tiempo de dosis para que se produzca la toxicidad es básicamente clave para poder resolver, digamos, o para poder dar una sustancia que no sea, que no vaya en contra, digamos, de lo que realmente queremos lograr, que es curar, digamos, a un paciente. Entonces, ahí viene, ¿no? Ahí viene la pregunta o viene la respuesta, digamos, del tiempo que se debe manejar, que debe ser el menor y el mejor, digamos, ¿no?
ante menor cantidad de sustancia, entonces mucho mejor para el paciente, ¿no? Muy agradecido con esa respuesta, doctor. Tenemos la siguiente pregunta, que es de Colin Herrera Sterling. Dice, buenas noches. ¿Qué opina del uso de los medicamentos homotóxicos de la medicina homeopática, puesto que estos realizan un efecto de tipo antídoto usando el veneno o sustancia tóxica como base para el medicamento? Una pregunta, la parte de la homotoxicidad o la parte homeopática, sabemos que manejan los receptores biológicos. Aquí hay mucho la parte del mecanismo de los famosos bioreguladores que manejan los homeopáticos, pero yo creo que basta decir que tendríamos que tomar en cuenta que ellos a veces son causa de la intoxicación. Cuando ya te llegan pacientes que básicamente primero han acudido a la parte de este tipo de alternativas a la medicina, te das cuenta que cuando ya está complicado la situación, te dicen, ¿no? Ya, bueno, ya no puedo hacer nada y mejor acudir a tu médico. Me ha pasado, quizás les pase a ustedes, ¿no? Entonces habría que entrar mucho en eso, ¿no? No voy mucho con la parte homeopática, les soy sincero, no formo parte tampoco de eso, tampoco voy en contra, respeto siempre las alternativas a la salud, muchos tienen su fundamento, recordemos que la homeopatía es base sustentable de la farmacología actualmente y de muchas técnicas en medicina, pero a veces también tomemos en cuenta que más que ser la solución, a veces es parte del problema, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que la parte de la relación tóxico-antídoto no está tan regulado en esta parte, ¿no? De los marcadores bioreguladores que manejan homeopatía. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Tenemos otra pregunta que es de Abigail. Dice, buenas noches, doctor. Primeramente, gracias por la excelente ponencia. Mi pregunta es, si el paciente se encuentra en quimioterapia, ¿qué fármacos podríamos considerar tóxicos en el tratamiento? Ya, en quimioterapia, seamos sinceros, todo es tóxico, ¿no? Seamos sinceros. O sea, em, los niveles tan altos que se maneja de medicamentos, sobre todo que ingresan por vía intravenosa, la gran mayoría, porque si digamos estamos hablando de un cáncer que debemos eliminar y que ya que es muy severo, muy terminal también, no hay ningún medicamento quimio noble, digamos, ¿no? En relación a esto. No creo que digamos que podríamos considerar algún fármaco, todos son tóxicos, ¿no? El nivel, si ustedes tienen un poco de conocimiento en oncología, el nivel de medicamentos que se usa para este tipo de soluciones graves, tristemente graves, ¿no? Son altos, son muy altos, ¿no? Ustedes saben que muchos pacientes no salen, son verdaderas batallas, verdaderas guerras que viven el paciente cuando está ahí, ¿no? En su tercera sesión, cuarta sesión, ¿no? Y muchos cuando terminan y aquellos que realmente terminan sus sesiones programadas se sienten verdaderas personas que han transcurrido una etapa de horror, ¿no? En sus vidas. Entonces, yo creo que la toxicidad es ahí. Yo creo que se me olvidó mencionar esto, pero sí, sí, es demasiado tóxico. No podría decir que algo es muy noble en esa parte. Muchísimas gracias, doctor Ayala, por esa respuesta. Y justamente los medicamentos utilizados para la quimioterapia son altamente tóxicos y dependiendo de la gravedad, esto se ve muy a menudo. Bien, tenemos otra pregunta que dice de Andy Mercado. Una madre en periodo de lactancia que sufra de intoxicación. Doctor, ¿cuál sería un adecuado tratamiento desintoxicante teniendo a la lactancia de por medio? Buena la pregunta. Y me olvidé también mencionarla, pero creo que en esta parte de preguntas donde salen lo que se me olvida, ¿no?
La parte de la excreción de muchos de los tóxicos, ¿no? De las toxinas, es por vía materna, o sea, por la parte de la lactancia, la leche, la saliva, el sudor, las heces, el aire expirado, ¿no? De algunos líquidos obviamente corporales, donde obviamente se va eliminando. El cuerpo tiene la habilidad y la capacidad de poder eliminar toxinas, eso es muy cierto. Pero cuando ya supera la dosis umbral, el límite, es ahí donde ya no puede más. Y es ahí donde se manifiesta la intoxicación, ¿no? Entonces, en este caso, en relación a la pregunta, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Habría que ver primero de qué tipo de intoxicación estaríamos hablando y obviamente que suspendemos lactancia, ¿no? Es obvio. Porque por ahí, si al final tenemos, si básicamente al final el tratamiento de la desintoxicación es simplemente esperar al paciente que el cuerpo lo elimine, entonces suspendemos lactancia. Eso es seguro, ¿no? Porque sabemos que por ahí también es donde va a usar o hacer uso el organismo para poder eliminar esa sustancia. Entonces, yo lo doy como suspensión, ¿no? Como algo suspendido en relación hasta que podamos esperar obtener niveles normales o valores normales. Bien, muchas gracias, doctora Ayala, por esa respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, es de Lady Micaela, que dice, buenas noches, doctor. ¿Es posible la adaptación de estos tóxicos, ya que hay personas que se administran en dosis pequeñas y según ellos es una manera salvarse de futuras intoxicaciones y de así volverse inmunes de esa manera? Ya, interesante, ¿no? La pregunta. En relación a esto, podríamos hablar de algún mecanismo que es adaptable, de la adaptación que tiene o la parte moldeable que tiene la parte de los mecanismos reguladores del medio interno para evitar la intoxicación. Ahora, recordemos, y me voy al principio, ¿no? ¿De qué tipo de intoxicación estaríamos hablando? Si es, digamos, algún tipo de agente químico, es seguro que obviamente ese famoso, ¿no? Dicho de que a pequeñas dosis me estoy acostumbrando para que no me haga nada a la larga, eso es mentira, porque obviamente se está produciendo la intoxicación de depósito. Y obviamente a la larga se va a manifestar en una enfermedad real. Entonces, no será tal vez por eso, o sea, básicamente tal vez no te dé eso, pero sí obviamente se va a hacer algún tipo de transformación donde te puede dar algún tipo de falla hepática, falla renal o básicamente te dé cáncer. Entonces, y tú vas a decir, bueno, cáncer me ha dado, pero quizás no es por eso, pero ha inducido, ha formado parte del mapa, del mapeo de la mutación a nivel de las células para que se produzca la intoxicación. Sabemos que es una... O sea, ustedes saben, o sea, hasta el paracetamol, que creemos que es más noble, produce sus cosas negativas, sus cosas raras. Entonces, no podemos santificar, ¿no? No podemos decirnos que, bueno, básicamente no me va a hacer nada. Es seguro que con el tiempo sí lo hará. Tal vez a menor medida, pero va a pasar algo. Bien, muchas gracias por esa respuesta, doctora Ayala. Tenemos otra pregunta de Armando Zillero. Dice, buenas noches, doctor. El uso de omeprazol por mucho tiempo, más de 5 meses, ¿cuán tóxico es? Muchos meses, yo creo que tendrías que valorar mucho la parte de cuántos años maneja el paciente, ¿no? Existen estudios últimamente del omeprazol y es por eso que muchos ya no lo estamos usando, ¿no? Ya no me gusta mucho tampoco recetar omeprazol ni dar porque tomemos en cuenta algo. Eh, Básicamente se ha vuelto tan común el omeprazol, tan manejable y tan un medicamento tan maravilloso que ha sido uso de laboratorios clandestinos, ¿no? O sea, donde no manejan las dosis actuales o las dosis y tampoco entra, digamos, dentro de la clasificación BMP, que es la parte de buenas conductas a nivel de su producción. No son dosis reales, ¿no? Entonces entra, digamos, en otro tipo uno de malgastar dinero y otro de engañar al paciente por el mismo hecho de que no le hace nada. Pero el paciente se queda cegado por tu indicación y sigue y sigue y sigue consumiendo. Ahora,
a la larga, digamos, existen estudios donde obviamente produce daño a nivel de la conductividad nerviosa, a nivel cerebral. No está tan aclarado este punto, pero sí se está dejando de usar. Dentro de nuevos protocolos en gastro no se está apareciendo ya con omeprazol, se está manejando Lanzo, ¿no? Lansoprazol y otro tipo, digamos, de bloqueadores de H2 mucho más superiores. Pero sí, ustedes saben, como contraindicación y como efecto nocivo, a veces abajo, ¿no? Dentro de la posología indica de que no manifiesta ningún tipo conocido, porque obviamente se ha hecho estudios digamos, a grupos en menor tiempo. Así se haya sido 1000 personas que se ha hecho el estudio, mucho depende del tiempo, ¿no? Lo que está pasando igual con las vacunas, ¿no? Se hace a una población mundial, pero el tiempo es lo que va a determinar, el tiempo es lo que va a determinar si realmente, ¿no? Ha habido toxicidad. Eso es claro. Bien, muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Por favor, a los participantes pedimos amablemente que desactiven su micrófono. Bien, tenemos la siguiente pregunta de Jesús Mario, que dice, doctor, ¿existe algún libro referente a la toxicidad con los umbrales de toxicidad en las personas en base a los diferentes tóxicos que conozcamos? Así entender si son inmunes, adaptables o formas de administrarse la intoxicación. Algún libro. Podría decirte tal vez los fundamentos de la toxicología de McGraw-Hill. No recuerdo muy bien el autor, si no me acuerdo es Casaret, creo, Casaret, algo por allí, pero es la editorial es McGraw-Hill, entonces ahí está, ¿no? Hasta se manejan fórmulas matemáticas estimadas, ¿no? Entonces hay que agarrarle el hilo al principio, pero sí, ahí manejan dosis umbrales, dosis letales, los criterios, digamos, de intoxicación que viene de 50, 500, ¿no? Y así va subiendo. Entonces, en función de eso, también ustedes pueden hacer el catálogo de el grado de toxicidad de una sustancia o hasta el grado de intoxicación de una persona. Muchas gracias por esa respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta, que es de Iván Kanki, que dice, buenas noches, doctor. Quisiera saber su opinión, ya que aquí en Bolivia la venta de fármacos o medicamentos no es controlada y hay personas que compran medicamentos para su uso personal, pero llegan al grado de intoxicarse. ¿Qué haríamos para prevenir esas ventas sin control o sin el permiso médico? Yo creo que ahí para ¿qué harían? Yo creo que sería la respuesta, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Sabemos que está pasando esto, sabemos que ahorita, por ejemplo, van a salir personal bioquímico, porque realmente parte de ahí, ¿no? Parte de que ellos obviamente también venden esto. Nosotros también recetamos y hasta a veces nosotros también caemos en el hecho de dar sin receta, ¿no? De darle y anda, comprate esto y caemos también en eso, ¿no? Pero me lo ha dicho un doctor, pero no me ha dado receta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, yo creo que aquí parte mucho de la parte también pues, de las políticas, ¿no? Políticas nacionales. Ustedes saben que en nuestro país no existe eso, lamentablemente. No hay políticas rígidas, duras, en cuestiones de libre venta de medicamentos o adquisición de medicamentos. En otros países ustedes saben que no te venden un paracetamol sin una receta, ni una, ¿no? Y no te venden una, dos, tres pastillitas. Y tienes que comprar tratamientos completos, toda la caja, todo el envase, ¿no? Eh, o sea, no hay, digamos, ese tipo de manejo, ¿no? De tipo de comercialización. Entonces, estamos un poquito tal vez ¿cómo les puedo decir?, de manos atadas, ¿no? Porque las políticas no refuerzan nuestros conocimientos que nos dicen que debemos hacer. Entonces caemos en eso también. Porque yo creo que sería un cliché si yo les digo, tenemos que nosotros decir al paciente que no haga esto, pero obviamente en todo lado saben ellos que no tienen que hacerlo, pero lo hacen, ¿no?
Y la misma farmacia también cae en esto por el mismo hecho de que su adquisición de medicamentos no es de laboratorios reconocidos, porque ellos saben que si compran de otro tipo de mercado es mucho más barato también, ¿no? Entonces, imagínense, estamos en un embrollo, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio de mentalidad desde las políticas gubernamentales, y obviamente nosotros, reforzamos bien, pero cambiar siempre la cultura. Bueno, porque esto es una cultura al final. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta de Martín Fekix que dice, doctor, ¿qué opina del dióxido de cloro que se utilizó mucho en este tiempo? ¿Considera que es tóxico? Mira, Martín, no voy a decirlo eso, ¿listo? Porque, o sea, no voy a decir si es tóxico o no, porque si no voy a caer en el hecho de irme a un equipo, a un team tóxico, a un team no tóxico, ¿no ve? Eh, no voy a caer en eso. Creo que cada uno, en función, digamos, de su conocimiento farmacológico, podría catalogar a este tipo no sé si decirlo medicamentos, porque no sé si entra tampoco en eso, eh, como algo bueno, ¿no? Pero sí, se ha usado mucho. Ya les he dicho, es parte de la cultura de poder salvarse. Aquí era quien pueda salvarse y si había algo era pues bueno, y si alguien le ha ayudado, bueno, pues a mí, ¿por qué no, no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Claro que muchos tomaron o lo usaron, no les hizo básicamente nada, pero respetaron dosis. No sabemos al final si eso es lo que les ha curado, porque otros indicaban que sí les hizo bien, que sí se curaron, que sí mejoraron síntomas, que sí salieron de lo que estaban, salieron tomando dióxido. No lo podemos justificar porque no hay conocimiento todavía científico. Nosotros estamos haciendo medicina científica, ¿no? No estamos haciendo empírica, porque eso es empirismo, ¿no? Entonces, al ser nosotros de este otro lado, de la parte científica, entonces nos podemos decir, bueno, espera un ratito, ¿no? ¿Qué me hace esto? ¿Cuál será sus lineamientos, digamos, de absorción, distribución, ¿no? Etcétera. Aunque ya han habido algunas universidades que han sacado y los resultados les comento que no ha sido nada bueno, no ha sido nada positivo para el dióxido de cloro. Entonces, ¿no? Es un poco, digamos, muy debatible el tema todavía del dióxido. Imagino que unos años más tendremos la respuesta a eso, sí, yo creo que sí. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice de Jesús Mario. Doctor, ¿cuál es el futuro de la toxicidad en base a medicamentos usados actualmente? ¿O será tóxico consumir algún medicamento o fármaco con base a nuestra salud? Ya. El futuro de la toxicidad, Jesús, es que pueda ser estudiado por muchas otras áreas y personas, ¿no? Yo creo que si uno tuviera conocimientos mínimos de toxicología en cualquier ciencia, podría evitar lo que ahora obviamente mucha gente ha hecho, intoxicarse con dióxido, ¿no? Eh, a mucha gente, básicamente, discúlpame, le valió un pepino la dosis que debería manejarse en el momento de tomar. Y como se sentía tan mal, tomó una dosis exagerada y bueno, pues básicamente no murió por el COVID, no murió por la intoxicación. Entonces, yo creo que ese es el futuro. La toxicología está avanzando, sobre todo en toxicología forense. Déjenme decirles que hay hermosas cosas por aprender. La toxicología forense tiene mucho campo ya abarcado. En la clínica estamos un poquito cortos por esto mismo, ¿no? De que hay que darle mucho énfasis y conocimiento y mucha tecnología todavía que hay que desarrollar en relación a poder determinar rápidamente. Lo malo de la toxicología a nivel, digamos, laboratorial es que tarda demasiado, ¿no? Y el uso, digamos, de esto para determinar ciertas cosas también cuesta y es inversión. Eso es lo malo y eso obviamente lo detiene, ¿no? Eso es lo malo. Pero yo quisiera eso, ¿no? Yo quisiera tal vez ver una toxicología en un futuro donde pueda ser, digamos, como una asignatura en la carrera de medicina, ¿no? Y no que esté inmersa, digamos, dentro de la farmacología, ya que a veces ni lo avanzamos, ni lo vemos.
Muchas gracias por esa respuesta, doctora Ayala. Tenemos otra pregunta de Delia que dice, doctor, en intoxicaciones con medicamentos, en un niño intoxicado con paracetamol, ¿es mejor darle carbón activado o acetilcisteína o es lo mismo? Muy bien. Para el paracetamol, el tiempo, ¿no? Habíamos hablado de tres factores. Uno de ellos es el tiempo. Tendríamos que conocer exactamente en qué tiempo de intoxicación va. Y funciona eso, podrías dar carbón activado o acetilcisteína. Porque cuando ustedes dominen la parte de la absorción del medicamento, ¿no? Van a entender que eso te va a permitir decir, bueno, no, ya estoy muy tarde, no, ya estoy muy tarde, eso hay que administrar directamente acetilcisteína. O si tú conoces básicamente en qué tiempo básicamente está esa intoxicación, tú vas a decir, ah, bueno, lo vamos a detener en este punto, ¿no? Entonces, eso te permite dar un buen manejo, ¿no? Para que obviamente, a veces, pero yo les digo algo, o sea, a veces en este tipo de casos con paracetamol es mejor a veces irse a lo seguro, como decimos, y manejas acetilcisteína y ya, ¿no? Porque al final el paciente, ¿será cierto lo que te dice hace una hora? ¿No? ¿Hace dos? ¿Hace tres horas? ¿No? No sabemos, ¿no? A veces créele, a veces el peor error también. Muchas gracias por esa respuesta, doctor. Tenemos la última pregunta. ¿Por qué provoca toxicidad la vitamina A? La respuesta es súper sencilla, Val. Eh, por la dosis. ¿Listo? Por la dosis. En la dosis diaria, creo que es 1000 unidades internacionales, si no me equivoco, y si me estoy equivocando, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es de que es la dosis. ¿Listo? Si administramos mayor a la dosis necesaria, a la dosis diaria, vamos a entrar en una intoxicación. Es como el escorbuto, ¿no? En la vitamina C, ¿no? Entonces, todo depende de eso, ¿no? La vitamina A va a provocar, si bien es muy noble y es muy bueno, digamos, el consumo, pero entramos, ¿no? En la intoxicación, eh, solamente por respondiendo a la dosis. Muchas gracias por esa aclaración, doctora Ayala, y muy agradecido con usted por habernos colaborado en esta magistral conferencia en relación a fármacos con toxicidad como tal. Muy agradecido a nombre de la sociedad científica, de igual manera de nuestra casa de estudios, la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto, le damos las gracias por colaborarnos. Yo más agradecido a ustedes por convocarme, por realmente invitarme y poder también, ¿no? Ustedes saben que enseñando uno aprende, ¿no? Entonces, estos son, digamos, temas que realmente se deberían tocar y bueno, la semana ha sido muy interesante y gracias por la idea. Gracias otra vez más por invitarme. A todos, a ti y a todos el equipo gestor de la Semana Farmacológica. Muy agradecido, doctor. De igual manera, también tenemos los respectivos agradecimientos de los participantes, mencionando y afirmando que ha sido una excelente ponencia y están agradecidos con usted por habernos compartido el pequeño conocimiento